Pregunta: ¿es la democracia un resultado del cristianismo? Responde: en parte sí. No fue hasta el cristianismo, cuando la dignidad que se había tenido menos en cuenta en Grecia se democratizó radicalmente y se reconoció como elemento fundamental, es decir, la dignidad que posee cada ser humano independientemente de su origen y nacimiento. El hombre se encuentra en relación directa con Dios y esto le mantiene al margen de la intervención de la comunidad política que sea. La dignidad humana es el auténtico fundamento moral para democratizar la participación política. Y la democracia moderna, además, se asienta en los derechos humanos, que son los que, por ejemplo, garantizan que decisiones arbitrarias de la mayoría no sometan a minorías o no destruyan la vida humana. Bueno, la pregunta es hasta qué punto existe una relación entre la democracia, tal y como la entendemos, o quizás vamos a decir como la tenemos un tanto idealizada, ¿no?, y el cristianismo. Y entonces, bueno, recordad que la pregunta anterior fue qué relación, hasta qué punto la democracia nació o no nació de los antiguos griegos, ¿no? Y allí decíamos que ciertamente que la antigua Grecia pues se puso, ¿no?, por primera vez, entre comillas, por primera vez en proceso la votación, el que hubiese una votación para tomar decisiones en concreto, pero claro, también decíamos como los que votaban no llegaban a un 25% de la población, que eran determinadas personas que por su sabiduría o por su posición social, etcétera, tenían derecho al voto, pero las clases populares no votaban. Bueno, entonces aquí la que pregunta que hoy comentamos, la 205, lo que subraya es que el cristianismo aportó algo importantísimo en esta concepción que entendemos, y es que la de la dignidad, igual dignidad de todas las personas humanas. Todos somos distintos, Nosotros no creemos en el igualitarismo, pero sí creemos en la igual dignidad. Entonces, pues, esta es la gran aportación del cristianismo. Esta es la gran aportación. Chesterton, con su habitual, ¿no?, intuición, dijo aquella frase redonda que ya os comenté hace poco: la verdadera democracia consiste en ver en cada silla un trono. No es una silla donde se sienta ese, es un trono. Es decir, estoy reconociendo una dignidad en él. O sea, la dignidad de Jesucristo está presente en esa persona, ¿no? Descubro un trono. Mientras que no nos demos cuenta de que cada miembro de la comunidad tiene una dignidad en sí misma, ¿no? Y el hombre nunca puede ser utilizado como un medio, sino que es un fin en sí mismo, entonces la democracia estará mal fundamentada. Y además acontecerá pues que se producirán grandes paradojas, ¿no? Como que la mayoría sea utilizada contra la dignidad de las minorías, o que al mismo tiempo que se someta a votación a aspectos que son absolutamente absurdos, ¿no?, en la pretensión de que sean definidos por voluntad mayoritaria. Por ejemplo, el someter a votación si podemos acabar con la vida de un ser humano concebido en el seno de una madre, someter eso a votación es antidemocrático. A ver, es antidemocrático que se decida a votos si alguien puede vivir, si tiene derecho a vivir. Someter eso a votos es contrario al verdadero concepto de la democracia. Porque entonces resulta que no partimos de la dignidad de las personas que votan, sino que esa dignidad tiene que ser concedida por los que votan. La hemos fastidiado, hemos destrozado la democracia. Por eso la gran aportación del cristianismo
para comprender bien la democracia es entender la dignidad, la igual dignidad de todos los seres humanos. La famosa frase de Chesterton, ¿no? La verdadera democracia consiste en ver en cada silla un trono. Un trono. Hay tantos reyes como votantes. Entonces, ¿cómo usted está sometiendo a votos si vamos a respetar la vida de este ser humano? ¿Pero cómo podemos hacer eso? Esta es la gran aportación del cristianismo. Y por eso, claro, hay que decir que es muy difícil fundar bien la democracia sin Dios, porque sin Dios es muy difícil darle sustento a la dignidad humana. ¿Por qué es un trono y no una silla? ¿Por qué es un trono? Porque Dios le ha dado su realeza, su dignidad, su señorío, le ha compartido su señorío. Por eso es un trono. Y por eso es tan difícil fundar bien una democracia sin Dios. Aquí el Ducat nos pone una cita de Platón, fijaros, de Platón, del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Que dice: se construye más fácilmente una ciudad en el aire que un estado sin Dios. Menuda frase, de Platón. La voy a repetir. Se construye más fácilmente una ciudad en el aire que un estado sin Dios. Bueno, obviamente lo que Platón está subrayando es que si no hay un sustento a la dignidad, ¿cómo se va a poder construir una sociedad democrática? ¿Cómo se va a poder construir? Se nos ofrece también para la reflexión una segunda cita del Papa Benedicto XVI, que es de octubre del 2008, en la que dijo nuestro Papa emérito: cuando los hombres se proclaman propietarios absolutos de sí mismos y dueños únicos de la creación, ¿pueden construir de verdad una sociedad donde reine la libertad, la justicia y la paz? Es una pregunta, ¿no? Una pregunta retórica que obviamente dice, a ver, eso es imposible. No es posible construir esa sociedad en la que reine la libertad, la justicia y la paz cuando uno se autoproclama dueño absoluto de las cosas, o sea, no tiene un principio al cual responde. La dignidad me la doy yo mismo y se la reconozco a quien quiera reconocérsela. A ver, pues esto es lo que decía Platón, que un estado sin Dios, sin un principio último que es el que es la fuente del valor y de la dignidad de las personas, pues es que al final es imposible, ¿no? Porque uno, cuando niega a Dios o cuando ignora a Dios, se acaba convirtiendo se acaba convirtiendo en un ídolo que desde su ideología pretende diferenciar el bien del mal. Esa ideología política pretende sustituir al Dios fundador, fundador de la verdad y del bien. Bueno, hasta aquí este